Muchísimo cariño. En el inicio del programa tenemos, como siempre, una nota del IE Business School. Estamos hablando de cómo se afectan unas economías a otras, cómo dentro de este mundo globalizado todas las economías de los diferentes países tienen que ver. Es una nota que nos presenta el profesor Fernando Fernández, él es profesor del IE Business School, que nos habla de cómo en los países de América Latina el déficit se está reduciendo, la capacidad de los precios en realidad de las materias primas están subiendo, lo que está afectando mayores ingresos versus un mejor control de los gastos y reducir el déficit, cosa que no está sucediendo en los países del norte, donde más bien está ocurriendo el efecto contrario. Los déficits se están incrementando, incluso están comenzando a vender deuda. China, Japón son algunos de los países que están comprando bonos de estos países. Cómo estos dos efectos se están ocurriendo y esto puede significar una oportunidad muy interesante para los países de América Latina, países como los nuestros que tienen que aprovechar este momento para poder a partir de esto generar mayores ingresos y a partir de esto todavía generar mayor capacidad de producción para enfrentar el futuro y no dedicarnos solamente a la materia prima. Un tema muy interesante que seguro les será de utilidad. Una de las novedades de la crisis económica actual es la aparición de un concepto como el riesgo soberano o el riesgo país en las economías desarrolladas. Tradicionalmente estábamos acostumbrados a hablar de riesgo país en las economías emergentes y en concreto esta ha sido una de las grandes maldiciones de América Latina. El riesgo país se traduce en una dificultad para colocar la deuda de esos países, la deuda pública y por lo tanto para mantener los ritmos de inversión. Lo curioso, lo sorprendente, la novedad de esta crisis es que el riesgo soberano afecta fundamentalmente a los países europeos y habría que preguntarse por qué. Obviamente tiene mucho que ver con las causas que determinan ese riesgo. Normalmente estábamos acostumbrados a hablar de riesgo país en países que tenían déficits de cuenta corriente importantes, desequilibrios productivos significativos, altas tasas de paro, dudas sobre su política económica, dudas sobre la capacidad de crecimiento sostenida y todo esto, curiosamente, sorprendentemente, lo estamos observando mucho más hoy en día en los países europeos que en América Latina. En Europa, además, se añade un riesgo político, un riesgo institucional que tiene que ver con la unión monetaria. Lo que está en discusión, lo que está detrás de la aparición del riesgo emergente o del riesgo soberano en los países europeos es la propia construcción de la unión monetaria. Hay dudas sobre si es posible sostener el euro en una zona con tantas diferencias en términos de crecimiento, en términos de cuenta corriente y sobre todo hay dudas sobre el mantenimiento de la política económica. Pero América Latina ha sido capaz de mantener niveles de riesgo país o de riesgo soberano, spreads de la deuda pública muy por debajo de lo que era tradicional. Y eso tiene que ver también con el éxito de su política económica. ¿Por qué hay menos riesgo país últimamente en América Latina? Porque las políticas económicas son más previsibles. Los déficits de cuenta corriente, e incluso en algunos casos los superávits, se han convertido en una característica de la zona gracias a la subida de los precios de las materias primas y, por lo tanto, al valor de los productos exportados. En la medida en que los países tienen menores déficits de cuenta corriente, tienen menos necesidades de financiación exterior. Pero también, y esto es una característica de los últimos años muy importante en la evolución política económica de América Latina, los déficits públicos ya no son lo que eran. Es más, incluso hay países que están obteniendo superávits gracias una vez más a la recaudación fiscal derivada del incremento de las materias primas, pero también sin duda al control de gasto público. Y hay un último factor que explica la caída del riesgo soberano en América Latina, y es el desarrollo de modelos de mercados de deuda local. En la medida en que el ahorro local se queda en el país, en la medida en que el ahorro local financia la inversión local, estos países dependen menos de la inversión exterior y por lo tanto están menos sujetos a corrientes especulativos. Continuar en este proceso es fundamental para el desarrollo económico de América Latina.